Estamos con el director de uno de los conjuntos ya emblemáticos de la música del litoral, que es el Cuarteto Santa Ana, don Carlos Talavera. Bueno, su visión de este festival y del acercamiento con la gente a través de su agrupación. Bueno, mi misión es ejecutar los éxitos de Ernesto para que la gente lo tenga al Cuarteto Santa Ana como lo tienen en todo el país. Venir a Federal, siempre digo que no es venir a cualquier festival. Vengo a un desafío muy grande, porque donde puede perdurar el Cuarteto Santa Ana, como también puede tener el bajón del Cuarteto Santa Ana. Por eso nosotros cada vez que venimos a Federal, yo siempre uso una palabra justa: que Dios bendiga a Federal y a todos los que vienen acá. Sin duda que el Cuarteto Santa Ana y Ernesto Montiel marcaron un hito importante por las armonizaciones, por la forma de interpretar el acordeón, y que usted ha tomado muy fielmente. ¿Cómo vive ese estilo, esa forma de interpretar el chamamé? Lo que usted me está diciendo es una cosa muy interesante. Ernesto Montiel en el 41, cuando se juntaba con Isaco, formaron el Cuarteto Santa Ana. Y las veces que pude hablar con Ernesto, porque siempre me detuve con él para sentir lo que él hacía en su instrumento, y una vez Ernesto me explicaba en la Avenida de Mayo, que no me acuerdo a mala altura, ahí tenía su departamento, en un ensayo me decía: al chamamé hay que afinarlo como lápiz para que las rayas se profundalice en cualquier parte del mundo, porque es una música sana, es una música de pueblo, trae el mensaje a las mujeres, trae el mensaje del litoral en la música, y esto tiene que ser mejor de lo que yo hago. Por eso es que mezquinamos muchísimo el Cuarteto Santa Ana. El Cuarteto Santa Ana es una de las instituciones en conjunto más tradicional que tiene el país argentino. Maestro, no le quitamos más tiempo, que tenga una noche brillante y nos vamos a prestar para compartir su actuación. Ojalá que esté mejor. Ando con un problema en la mano derecha y ojalá me encuentre bien para hacer todo. Yo sé que Dios me va a ayudar y lo voy a hacer. Gracias. Gracias, maestro.